La ciudad en el lago prohibido. Hay una ciudad en el fondo de un lago en China. En las profundidades de la superficie del lago Fujian, en China, se encuentra una misteriosa ruina antigua. Descubierta en 2006, la magnitud de esta ruina es impactante. Los estudios de sonar muestran que las estructuras se extienden por miles de metros cuadrados. Son enormes. Los arqueólogos creen que la ciudad puede datar de hace miles de años, pero sus orígenes siguen siendo un misterio. ¿Podría ser esta la capital perdida de un antiguo reino? ¿Fue tragada por el lago en un desastre natural? ¿O hay otra explicación? Las autoridades chinas han restringido el acceso al sitio para la gente común, lo que solo hace que este descubrimiento sea más misterioso. En 2006, un grupo de buceadores arqueólogos acuáticos obtuvieron permisos para ir a investigar el lago y ver qué estaba sucediendo realmente allí. El equipo de investigación que se sumergió en el lago inicialmente encontró piedras colocadas regularmente a lo largo del lecho del lago. Estas piedras claramente fueron hechas por alguien, no por la naturaleza. Estaban inscritas con imágenes y símbolos extraños. A medida que el equipo continuó buscando en las oscuras profundidades, siguió encontrando más y más piezas de arquitectura que obviamente fueron construidas por seres humanos civilizados. Esto fue una gran sorpresa para los arqueólogos, porque nadie sabía que aquí había una ciudad hundida. Después de la inmersión, el equipo comenzó a buscar en los registros históricos y se enteró de un lugar llamado Yujian. Los registros decían que se estableció en el área del lago Fujian alrededor del año 206 a.C., pero eso fue todo. Cuando comenzó la dinastía Tang, más de 1000 años después, toda mención de Yujian en los registros históricos había desaparecido. No hay textos escritos que digan qué le sucedió a la ciudad. Solo hay leyendas locales que dicen que la ciudad y su gente se hundieron en el fondo del lago. Esto es uno de los casos en los que las leyendas pueden ser útiles. Quizás puedan combinar sus inmersiones con las leyendas y ver si algo encaja. Al principio pensaron que tal vez la ciudad hundida de Yujian había sido la capital del reino de Dian hace más de 2000 años. No obstante, hay dudas. Por un lado, la ciudad es ridículamente grande. Los estudios de sonar han demostrado que la arquitectura se extiende a lo largo del fondo del lago por más de 10.8 millones de metros cuadrados. Es más grande que la capital de la antigua dinastía Han. Este complejo de ruinas hundidas es tan extenso que parece desafiar toda lógica. Una ciudad tan grande no puede haber pasado desapercibida. Sería como si de alguna manera la ciudad de Roma en la antigüedad nunca hubiera aparecido en los libros de historia. Simplemente no es realista. Las cosas se vuelven aún más confusas cuando te enteras de que hay una pirámide sumergida en el fondo del lago Fujian. Aquellos que están familiarizados con la estructura han afirmado que es más avanzada que las pirámides egipcias, no porque sea más grande, sino porque sus piedras están decoradas con diseños curiosos y símbolos místicos. Estos bloques con grabados eran definitivamente importantes. Si tan solo pudiéramos entender lo que significan. Una de las piedras grabadas es particularmente interesante. En la esquina superior derecha de la piedra hay un pequeño círculo. Tiene 7 líneas que irradian hacia afuera. El grabado parece el sol. Luego, en el otro lado de la piedra hay un círculo similar, pero solo tiene 4 líneas que irradian desde él. Esto es muy emocionante si estás familiarizado con el simbolismo chino antiguo. Este tipo de diseños solares se han encontrado dibujados en tambores de bronce del periodo de primavera y otoño de China, entre los años 722 y el 481 a.C. Pero el símbolo de piedra es mucho más antiguo que eso. Se remonta a casi 5000 años. Es probable que se originara en las culturas de la Edad de Piedra en China, culturas que potencialmente adoraban al sol. Los científicos han estado tratando de descifrar estos símbolos encontrados por todo el lecho del lago y ver si pueden averiguar si pueden decirnos algo. ¿Podría la ciudad tener 5000 años? Si no es tan antigua, podría tener al menos 1700 años, lo que tampoco está nada mal. Los científicos no tienen ni idea, ni siquiera saben qué significan los símbolos y las tallas. No saben para qué se construyó la pirámide, o si hay algunos gobernantes chinos perdidos, enterrados debajo de ella. Han pasado casi 20 años desde la investigación y no se ha publicado mucha más información al respecto. El rumor que circula ahora es que China cerró el lago Fujian y restringió todas las investigaciones arqueológicas. Supuestamente han restringido todo tipo de buceo y punto. ¿Pero por qué? ¿Qué podrían estar tratando de ocultar? Ahora vamos al siguiente punto, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos. La leyenda de la Atlántida, resuelta.
Los científicos creen que acaban de encontrar el lugar que inició toda la leyenda de la Atlántida. Encontraron una montaña que se hundió bajo el mar, justo en la costa de las Islas Canarias. Si lo que dicen es cierto, la montaña hundida podría haber sido el comienzo de todo. Las islas fueron descubiertas en un monte submarino, también conocido como la montaña submarina. La montaña tiene 3 volcanes inactivos. Es enorme, de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro. Quiero decir, tiene que ser enorme si tiene 3 volcanes rodeados de playas. ¿Sabías que incluso habían playas bajo el agua? Los científicos dirigidos por Luis Somoza, un experto líder en actividad volcánica en las Islas Canarias, creen que pueden haber tropezado con la inspiración para la legendaria Atlántida. Los científicos incluso lo han llamado Monte Los Atlantes, en honor a la legendaria civilización. Ya sabes, la que Platón afirmó que fue enviada a su perdición acuática cuando desafió a los dioses. Lo que es una locura es la antigüedad de los Atlantes. Los científicos dicen que la montaña originalmente habría sido una serie de islas hace 56 millones de años durante el periodo Eoceno. La montaña estaba tan alta sobre el nivel del mar que las partes que sobresalían de la superficie se convirtieron en islas tropicales. Para una comparación moderna, basta con mirar las islas hawaianas. También se formaron a partir de la actividad volcánica. Las playas y las palmeras no existirían si no fueran por los volcanes que también amenazan con destruirlas. Es un delicado equilibrio entre creación y destrucción. Hace 34 millones de años, los volcanes de los Atlantes dejaron de hacer erupción. Cuando eso ocurrió, la lava que había estado saliendo se volvió densa y las islas comenzaron a hundirse. Toda la montaña comenzó a hundirse muy lentamente. Los Atlantes todavía se están hundiendo ahora mismo. Los científicos encontraron algunas playas de las antiguas islas que estaban a solo 61 metros debajo de la superficie. Durante la edad de hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos, los volcanes inactivos habrían sido islas, tal como fueron 56 millones de años antes. Las islas habrían sido el hogar de todo tipo de vida y tal vez incluso de una civilización avanzada de humanos. Había mucha tierra, mucha comida y muchas oportunidades para que prosperara una civilización prediluviana. Luego, al final de la edad del hielo, se produjo un desastre. Los niveles del mar subieron tal como lo hicieron hace 34 millones de años. Las playas e islas de los Atlantes fueron devueltas al mar. Y lamentablemente todo lo que vivía en las islas también fue arrojado al mar. Si hubiera habido criaturas prehistóricas, se habrían extinguido. Si hubiera habido una civilización, tal vez como la Atlántida, habría sido aniquilada. El nivel del mar subió aproximadamente en la misma época en la que Platón afirmó que se hundió la Atlántida, hace unos 12.000 años. ¿Sabes qué más ocurrió hace 12.000 años? Fue la misma época en la que los antiguos astrónomos de Göbekli Tepe registraron el impacto de un cometa que pudo haber desencadenado un diluvio global. Fue la misma época en la que la Biblia afirma que Dios envió un diluvio para destruir a los Nefilim y a los humanos corruptos. Esto explicaría por qué cada civilización tiene un antiguo mito de diluvio. Y de pronto todo comenzó en la costa de las Islas Canarias. Los océanos están hirviendo. Los científicos han descubierto algo extremadamente alarmante a 3.962 metros bajo la superficie del océano. Es una zona llena de agua ácida y es aterradora. No es solo un poco ácida, es fatalmente ácida. La alta presión y la baja temperatura de la zona han creado condiciones tan inhóspitas para la vida que el agua disuelve caparazones y esqueletos. Si intentaras nadar a través de esta zona ácida, tu piel se derretiría. A veces los animales nadan accidentalmente en ella y se convierten en esqueletos instantáneamente. Aún no he llegado a la parte más espantosa. La parte más aterradora es tan terrible que podrías tener miedo de ir a nadar después de esto. Los científicos dicen que esta misteriosa zona ácida está creciendo mucho más. Para el año 2100, podría ser tan grande que constituiría la mitad del océano global. La mitad de todos los océanos del mundo podría convertirse en pozos burbujeantes de ácido. ¿En qué tipo de planeta viviremos si eso sucede? Será como si estuviéramos en una de las lunas de Saturno o en Venus. La vida tal y como la conocemos dejaría de existir. Los científicos han ideado un nombre para la zona. Se llama profundidad de compensación de carbonatos. Y por si te lo estabas preguntando, no es lo mismo que la acidificación del océano que está ocurriendo en la superficie. A medida que el océano absorbe dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles, las aguas superficiales también están comenzando a acidificarse. Los científicos han estado hablando de ello durante años, pero nadie se dio cuenta de que lo mismo está sucediendo también en las profundidades del océano.
Es probable que las dos cosas estén relacionadas. El aumento de la concentración de dióxido de carbono en el océano está disminuyendo el nivel de pH. Eso está ayudando a que las áreas más profundas se vuelvan más ácidas. Para darte una idea de cuánto se está expandiendo la zona ácida, ha aumentado 299 metros en algunas partes del Atlántico. Si la zona continúa aumentando, podría ocupar el 51% del océano global. No quiero que entres en pánico, pero las cosas están empezando a ponerse un poco aterradoras en las profundidades marinas. ¡Un mamut en el Mississippi! Recientemente se encontró el colmillo de un mamut gigantesco que sobresalía de un arroyo en el río Mississippi. Ni siquiera puedo encontrar palabras para describir lo grande que es. El hecho de que nadie antes lo haya visto sobresaliendo del agua fangosa es asombroso. El colmillo lo halló alguien que quería desesperadamente encontrar uno. El cazador de fósiles aficionado, Eddie Templeton. Él estaba dando un paseo por el condado rural de Madison a principios de agosto de 2024, explorando el lecho del arroyo. El agua había bajado bastante y vio el colmillo justo cerca de un acantilado. Este fue un descubrimiento revolucionario porque es la primera vez que se desentierra algún tipo de fósil de mamut en el área, así que es algo muy importante. Si alguna vez te preguntaste qué hacer en caso de que si algún día te encontraras con un fósil gigante, no deberías comenzar a desenterrarlo. En lugar de intentar excavar el colmillo por ti mismo, deberías ponerte en contacto con el Servicio Geológico del Estado de Mississippi. Con la ayuda de expertos, el enorme colmillo sería retirado cuidadosamente del limo y la arcilla del lecho del arroyo. Según los científicos del estudio, el colmillo de marfil mide 2.1 metros de largo y pesa 272 kilogramos. 272 kilogramos es una locura para un solo colmillo. Imagínate lo grande y fuerte que debió haber sido el animal. Era más largo que la altura de la mayoría de los seres humanos, a menos que conozcas más personas de 2.1 metros de altura. El colmillo pertenecía a un mamut colombino, cuyo nombre científico es Mammutus columbi. Si bien Mississippi alguna vez fue el hogar de estas magníficas criaturas, sus restos son relativamente poco comunes. La mayoría de los fósiles son de mastodontes más adaptables. Los mastodontes eran gigantescos herbívoros que podían pastar prácticamente de todo. Eran muy diferentes a los mamuts, que eran extremadamente quisquillosos con la comida. Durante la época del mamut colombino en América del Norte, desde hace 2.6 millones hasta 11.700 años, solo pastaban en pastizales abiertos. Aunque los mamuts y los mastodontes vivían en Mississippi, los primeros se limitaban a un territorio muy específico. Por eso es tan difícil encontrar restos de mamuts en Mississippi, mientras que los huesos de mastodontes son muy comunes. Por cierto, ¿sabías que los mamuts llegaron a América del Norte de la misma manera que los primeros humanos? Solo que lo hicieron un poco antes. Los mamuts cruzaron el puente terrestre de Bering, que conecta Siberia con Alaska hace 1.5 millones de años. Las bestias podían crecer hasta 4.5 metros de altura, hasta los hombros y pesar más de 10 toneladas. Poco después de que los humanos llegaran a América del Norte, tomando el mismo puente terrestre desde Siberia, los mamuts colombinos se extinguieron. Los científicos no creen que esto haya sido por coincidencia. Los últimos mamuts conocidos sobrevivieron en pequeñas manadas familiares en la isla de Wrangel, en Rusia, hasta hace 3.700 años. El legendario buque de guerra London. Después de pasar 360 años en el fondo del estuario del Támesis en Inglaterra, se ha visto un cañón de bronce por primera vez desde el siglo XVII. Fue descubierto por el arqueólogo Steve Ellis del Historic England. Steve cree que el cañón era parte de un buque de guerra del siglo XVII, pero no cualquier buque de guerra. Steve dijo que el cañón provenía del London, un buque de guerra que jugó un papel importante en la historia de Inglaterra. Su nombre es un poco confuso, pero el barco se llamaba The London. El London fue construido en 1654 en el astillero de Chatham cuando Inglaterra estaba en crisis política. La Guerra Civil Inglesa acababa de terminar en 1648 y la Guerra Anglo-Holandesa había terminado a principios de año. Una vez que el London estuvo listo para el servicio, se introdujo como un convoy que trajo a Carlos II de regreso de su exilio en los Países Bajos en 1660. Luego Carlos fue devuelto al trono inglés. El London puede haber sido un buque de guerra legendario, pero no tuvo una vida muy larga. En 1665 hubo un accidente de pólvora. El polvorín se encendió accidentalmente y el barco explotó. Realmente explotó. Todo estalló como un accidente automovilístico en una película de Rápidos y Furiosos. Pedazos se hundieron en el estuario del Támesis.
cerca del muelle del Southern. Mucha gente murió. La explosión fue una catástrofe de gran magnitud y una enorme crisis humanitaria. Murieron 300 miembros de la tripulación, la mayoría de ellos en el acto, al verse envueltos en la explosión. Pero también hubo algunos supervivientes afortunados. Los 24 hombres fueron alcanzados por la onda expansiva inicial, con tanta fuerza que salieron volando de la explosión y sobrevivieron. Además, una mujer se salvó de la explosión. Desde ese fatídico día, el barco ha permanecido dividido en dos mitades en el fondo del mar, con sus tesoros esparcidos por el cieno y la arena. El cañón recién descubierto está siendo aclamado como uno de los artefactos más importantes jamás descubiertos en el naufragio. Es un semicañón de tamaño mediano, uno que los historiadores pudieron rastrear hasta su creador, George Brown. El cañón era más grande que una culebrina, pero más pequeño que los cañones de 19 kilogramos de algunos barcos. Habría sido colocado en la cubierta de armas inferior y utilizado para devastar por completo a los enemigos navales con balas de cañón mortales. Huellas dactilares de la Edad del Hierro. Los arqueólogos se han vuelto locos. Los buzos encontraron una estatua en el fondo de un lago que tiene 3000 años de antigüedad. Cuando los arqueólogos investigaron la estatua, encontraron huellas dactilares en ella. Antes de excavar demasiado profundo en la estatua, tengo que remontarme a 1991. Fue entonces cuando los buzos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo debajo del lago de Bolsena en Italia. Los buzos comenzaron a encontrar montones de piedra que parecían extrañamente artificiales. Luego comenzaron a encontrar postes de madera, fragmentos de cerámica y evidencia de aldeas. Se hizo evidente que los humanos solían vivir debajo del lago. Tal vez no debajo de él, pero definitivamente en el lago antes de que se inundara. En el siglo IX a.C., el lago de Bolsena tenía un nivel de agua mucho más bajo. Los bordes del lago estaban poblados por pueblos de humanos de la Edad de Hierro, pero el nivel del agua seguía subiendo. Los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes de una civilización en fuga. Habían asentamientos primitivos que consistían en chozas justo al lado de la orilla. A medida que el agua subía, las chozas se construían sobre pilotes. Los aldeanos querían seguir viviendo junto al agua, pero las inundaciones debieron haberse convertido en un problema. Su solución fue comenzar a construir sus casas sobre pilotes. Luego las cosas se pusieron demasiado difíciles. La gente abandonó el lago y sus asentamientos por completo. La estatua encontrada en el fondo del lago fue moldeada por un miembro de esta civilización olvidada. Ha permanecido inacabada en el agua desde el siglo IX a.C. Digo inacabada porque los arqueólogos creen que el trabajador de arcilla no completó su pequeña obra de arte. El artista debe haberse frustrado y la arrojó al agua. O eso, o la figura fue arrastrada por una inundación antes de que el artista pudiera terminar todos sus rasgos. Se pretendía que fuera una pequeña estatua de una mujer, pero no está completamente formada. Lo más espectacular es que las huellas dactilares del artesano todavía están impresas en la arcilla. No es muy frecuente que los investigadores encuentren las huellas dactilares de alguien que vivió en una población prehistórica, y definitivamente no impresas en una obra de arte que la persona nunca terminó. Las Vegas de Roma. Un equipo de arqueólogos submarinos ha encontrado un hermoso piso de mármol en las ruinas de una antigua ciudad de vacaciones. El piso es impresionante, pero es solo una parte de la historia. La historia más grande involucra a la ciudad hundida de Baiae y su caída en desgracia. Durante cientos de años, si eras un ciudadano romano rico que quería desahogarse un poco, ibas a la ciudad de Baiae. Los historiadores modernos la han llamado Las Vegas del Imperio Romano. Era en parte un balneario y en parte un destino de vacaciones con todo incluido. Los líderes romanos famosos como Cicerón, Adriano y Julio César pasaron tiempo en villas de lujo aquí. Este lugar es tan rico que sus calles estaban llenas de villas costosas. Hubiera sido difícil encontrar una ciudad mejor y más extravagante para gastar tus monedas romanas. Había una fuente termal volcánica rejuvenecedora, que la gente creía que tenía propiedades curativas mágicas. Con el paso de los años, las fuentes termales se volvieron un poco menos aptas para las familias. Al final, se hicieron famosas por sus ofertas hedonistas. Ni siquiera voy a contarte lo que hacían los romanos en las aguas termales. Cuando Las Vegas de Roma estaba en su apogeo, se decía que las playas estaban llenas de gente en diversos estados de embriaguez. El famoso filósofo Séneca escribió una vez que debía evitar Baiae debido a su vicio y pecado. Luego fue destruida. Todo comenzó con la caída del Imperio Romano. A medida que Roma se debilitaba cada vez más, Baiae fue atacada por más y más ejércitos. En el siglo VIII fue completamente destruida por los ejércitos musulmanes invasores.
La ciudad podría haber sobrevivido como una sombra de lo que fue hasta los tiempos modernos, si no fuera por lo que sucedió en el siglo XVI. La actividad volcánica agitó la tierra sobre la que se alzaba Baiae. Se movió tanto que toda la ciudad terminó deslizándose hacia el mar. En los tiempos modernos, los arqueólogos han trabajado arduamente para intentar recuperar todo el tesoro que puedan de Baiae. El último hallazgo es el suelo de mármol multicolor del que les hablé hace un minuto. El suelo está actualmente en proceso de ser restaurado minuciosamente. El mosaico estaba hecho de mármol, conchas, vidrio y nácar. Habría estado colocado en el suelo de una sala de recepción en la villa de alguna persona rica. No puedo decirles cuántas personas con bolsillos rebosantes caminaron por este suelo en la antigüedad. ¿Quién sabe? Julio César puede haber sido uno de ellos. Área 51 bajo el agua. Puede que hayan bases submarinas secretas repartidas por todo el mundo de las que el público en general no tiene ni idea. Olvida todo lo que sabes sobre el Área 51. El verdadero misterio está en el fondo del mar. En 1968 se llevó a cabo una investigación de la que no creo que mucha gente haya oído hablar. Ese año, el Instituto de Investigación de Stanford analizó la posibilidad de construir bases submarinas en todo el mundo. También se publicó un estudio titulado Viabilidad de las bases tripuladas en el fondo marino. Los investigadores propusieron lugares donde se podrían construir bases. Incluso elaboraron planes para construir estas maravillas de la ingeniería. En el año 60, T. G. Warfield y L. R. Parkinson, del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, dijeron que construir bases en el fondo del océano era técnica y económicamente viable. Se les ocurrió la idea de crear instalaciones de prueba. Incluso calcularon el precio de todo, suponiendo que costaría alrededor de $500 millones en 15 años. El interés por las bases submarinas nunca desapareció del todo. En 1987, el subdirector de Ingeniería y Construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos lo planteó. Pidió la creación de bases secretas que pudieran protegerse en las profundidades del océano. Entonces, ¿existen estas bases? ¿Estados Unidos llevó a cabo alguna vez sus planes de construir instalaciones sumergidas? En 2014 se descubrió algo muy inusual en la costa de Malibú, cerca de Point Dume. Las imágenes satelitales revelaron una extraña estructura submarina que se parecía sospechosamente a una base. Era un fenómeno tan extraño que las instalaciones de noticias locales estaban haciendo reportajes al respecto. Nadie sabía si era una característica geológica natural, un hábitat extraterrestre o una de las instalaciones ultrasecretas de Estados Unidos. Han pasado 10 años y la extraña estructura frente a la costa de Malibú sigue siendo un misterio. Solo que ahora la mayoría de la gente se ha olvidado de ella. Y por cierto, debo mencionar lo que está tramando China. En 2016, se informó que China tenía planes de construir una estación espacial, pero no en el espacio. A 3.048 metros bajo el agua en el mar de China Meridional, Pekín estaba planeando construir una base submarina tripulada. La utilizarían para buscar minerales valiosos, pero ¿podría tener también un propósito militar estratégico? Esto es lo que realmente importa. China lleva tiempo queriendo hacerlo, pero en 2016 aceleró el proyecto. Se mencionó en el Plan Económico Quincenal que publicó China y también se clasificó entre las 10 prioridades científicas y tecnológicas de China. ¿Una base submarina es su segunda prioridad? El alto líder chino Xi Jinping habló de ello. Dijo que las profundidades marinas contienen tesoros y que para obtenerlos, China necesitaba controlar tecnologías clave en las profundidades marinas. Está claro como el día que China tiene ambiciones acuáticas. Pero, ¿ha despegado el proyecto desde que causó revuelo a nivel mundial en 2016? Nadie tiene ni idea. No ha habido ninguna palabra ni especulación sobre la construcción de una base subterránea en China durante casi 10 años. ¿Podrían estar haciéndolo en secreto o se han dado por vencidos? Las piedras perdidas. Hace 1500 años, un barco mercante bizantino se acercó demasiado a la costa siciliana. Iban de camino a Siracusa, 40 kilómetros al norte. Pero el agua era traicionera y llevaban demasiadas piedras. Una ola enorme levantó el barco y lo dejó caer sobre un arrecife. El barco se rompió en pedazos, haciendo que 150 toneladas de piedra se hundieran en el fondo del mar. Fue un desastre de proporciones épicas. Fue como si un camión de reparto de Amazon se estrellara y todos los paquetes estallaran en llamas, solo que fue peor. El barco transportaba decoraciones de iglesias prefabricadas. Tenía las columnas, los capiteles y las bases para construir una iglesia. Las iglesias eran como un gran negocio durante el Imperio Bizantino. Quien haya cometido este error probablemente haya perdido futuros contratos. Los trozos de piedra nunca se recuperaron.
Permanecieron en el fondo del mar Mediterráneo durante 14 siglos. En 1959, un pescador que cazaba sepias las vio por primera vez desde la Edad Oscura. Unos años más tarde, el arqueólogo submarino alemán Gerhard Kapitan comenzó una investigación del lugar. Las piedras más largas se encuentran en un área del tamaño de un campo de fútbol, tal vez un poco más pequeña, y están a solo 7.6 metros bajo el agua, lo que significa que son fáciles de explorar incluso si eres un buceador aficionado. Después de años de investigación, Gerhard encontró una explicación para las piedras. Creía que el naufragio era parte de una campaña de construcción dirigida por el Estado lanzada por el emperador Justiniano I. Justiniano no era tan famoso como Nerón y Calígula, pero fue una figura muy importante en la historia. Hoy los académicos se refieren a él como el último romano. Es un apodo bastante genial, como ser el último samurái. Justiniano gobernó durante el cambio de poder de Roma a la nueva capital de Constantinopla. Fue el último gobernante con un verdadero aire romano. Después de él, los emperadores fueron claramente bizantinos. Las misteriosas piedras de carga en el fondo del mar probablemente fueron encargadas para construir una nueva iglesia financiada por el Estado como parte de campaña de Justiniano para construir nuevas estructuras en la nueva capital. Esta era la teoría hasta hace muy poco. El arqueólogo de la Universidad de Stanford, Justin Lewenger, completó recientemente un nuevo estudio de las piedras naufragadas. Justin no cree que tuvieran nada que ver con el emperador Justiniano, pero el arqueólogo Justin podría haber recibido su nombre en su honor. De todos modos, Justin dijo que los comerciantes enviaban piedras decorativas de primera calidad a través del Mediterráneo desde la Edad del Bronce. Justin sospecha que las piedras no fueron encargadas por el propio emperador, sino por otras personas involucradas en la creciente economía bizantina de construcción de nuevas cosas. Hay una lógica detrás de la teoría de Justin. Él dijo que cuando Justiniano tomó el poder en el año 527, el Imperio Romano había sido destruido. Sus provincias occidentales fueron divididas entre los vándalos, los ostrogodos y los visigodos. La enorme red comercial que había suministrado materiales como el mármol a los rincones más alejados del imperio ya no existía. Justiniano estaba tratando de recuperar partes del antiguo Imperio Romano. Sus ejércitos fueron al norte de África, Italia y algunas partes de España. Parte de la campaña de construcción de Justiniano fue reforzar las antiguas fortificaciones y construir nuevas iglesias en las tierras reconquistadas, consolidando así el imperio. El aspecto de la iglesia fue muy inteligente de su parte. Justiniano quería promover su visión del cristianismo. Al unificar al imperio bizantino bajo Cristo, Justiniano esperaba unir al antiguo imperio. ¿El diente del monstruo marino del Titanic? ¿Sabías que un tiburón promedio pierde hasta 40.000 dientes durante toda su vida? Es cierto, cualquier tiburón te lo dirá. También era cierto para los tiburones de la prehistoria, como el monstruo marino favorito de todos, el megalodón. El mayor depredador que jamás nadó en los mares perdió decenas de miles de dientes durante su vida. Y por esa razón, encontrar un diente de megalodón no es particularmente raro. Se han encontrado en ríos y arroyos en todo el mundo, en la playa o en la arena. Mucha gente encuentra estos dientes grandes y dentados todos los años, pero nunca en las profundidades del mar. Nunca antes se había descubierto un diente de megalodón fosilizado en las profundidades del océano. Y nunca antes había estado en los restos del Titanic. Hasta ahora, aparte de la anciana del Titanic con su collar, lo más genial que se ha encontrado en el Titanic es un collar hecho con los dientes de un megalodón. La historia detrás de su descubrimiento es más extraña que la ficción. Afortunadamente para todos los que les gusta nadar en la playa, el megalodón se extinguió hace 3 y 4 millones de años. Pero antes de eso, dominó los océanos del mundo durante casi 20 millones de años. Esos son muchos años y muchos dientes perdidos. 40.000 por año por tiburón durante 20 millones de años. Hay que pensar que es probable que hayan miles de millones de ellos en el fondo del océano profundo, pero no puedes andar por ahí recogiéndolos a menos que tengas algún tipo de traje de Iron Man. Es por eso que la mayoría de los dientes de megalodón se encuentran en aguas poco profundas o en la orilla. Entonces, ¿qué hacía un collar con dientes de megalodón en el Titanic? La empresa de investigación de aguas profundas conocida como Magellan realizó un escaneo digital del Titanic. Los científicos de Magellan identificaron un collar con un diente de tiburón prehistórico. No está claro a quién le pertenecía el collar, pero debe haber sido propiedad de uno de los pasajeros. El escaneo submarino del Titanic fue el más grande de la historia. Los científicos cartografiaron casi la totalidad del campo de escombros de 7.8 kilómetros cuadrados en el fondo del Océano Atlántico.
Los pedazos del barco, el equipaje de los pasajeros, todo está esparcido por el fondo del océano. Parece como si alguien hubiera dado la vuelta al barco y hubiera sacado todo de sus bolsillos. Este importante descubrimiento fue en mayo de 2023. Hasta donde yo sé, nadie ha logrado recuperar el collar de megalodón del Titanic. Unos meses después, a fines de diciembre, los científicos encontraron otro diente de megalodón en las profundidades del océano. Pero este no estaba en el Titanic. Fue encontrado por un equipo de buceadores de aguas profundas, alojado en el lecho marino a unos 3 kilómetros bajo el océano. Y no estaba en el Atlántico, estaba en el Pacífico. El diente fosilizado de megalodón fue descubierto utilizando un robot submarino conocido como ROV, o Vehículo Operado a Distancia. El diente único estaba atrapado en la superficie de una montaña submarina. Fue como encontrar un diente de tiburón en un Everest hundido. Los científicos ya han datado el enorme diente en 3.5 millones de años. Número 10. Dwarka. La mítica ciudad de Dwarka ha sido detallada en leyendas durante al menos 9.000 años. Se supone que es la ciudad más grande del mundo del hinduismo, fundada nada menos que por el mismo Krishna. Incluso el nombre de la ciudad se traduce como puerta de entrada al cielo. Tanto en los mitos como en el Mahabharata, que es el principal texto sagrado hindú, la ciudad se describe como un lugar maravilloso. Se dice que tenía muchos palacios hermosos construidos con cristal puro y plata y decorados con esmeraldas brillantes. Había lagos artificiales gigantes, caminos que atravesaban la ciudad y áreas residenciales masivas. Sin embargo, es un poco difícil de creer que una ciudad así pudiera haber existido en la India hace 9.000 años, mucho antes incluso de que apareciera la civilización sumeria de Mesopotamia. La verdad es que, aunque los arqueólogos encontraron los restos de una ciudad hundida frente a la costa de la ciudad moderna de Dwarka, probablemente no tenga más de 3.000 o 3.500 años. Todavía es bastante vieja. Las ruinas fueron descubiertas en el Golfo de Cambay, lo que sugiere que allí había una ciudad sumergida por algún tipo de evento cataclísmico. Sin embargo, las piedras técnicamente no han sido fechadas. Los investigadores solo han fechado artefactos, cosas como artículos de cerámica, que se encontraron en el sedimento. Estos artefactos muestran que la ciudad se remonta alrededor del año 900 a.C. Los expertos creen que todavía era una ciudad santa, pero probablemente no fue construida por un dios hindú real. Número 9. La ciudad perdida de Mardale. Hay un pueblo perdido, una pequeña aldea que solo es visible cuando baja el nivel del agua, escondido debajo del embalse de Howard's Water en Inglaterra. Es la ciudad de Mardale, que se sumergió en la década de 1930, cuando el nivel del agua del embalse se elevó artificialmente unos 29 metros. El embalse se ha utilizado para servir a Manchester y sus alrededores durante los últimos 90 años, pero allá por los años 30, los aldeanos no estaban contentos de que los echaran de sus casas. Cientos de aldeanos fueron desalojados por la fuerza para dar paso a que la zona se inundara. La mayoría de sus casas fueron destruidas por los ingenieros reales, quienes utilizaron las estructuras para la práctica de demolición. Lo que una vez fue un hermoso y pintoresco pueblo, permanece completamente oculto la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las ruinas se pueden ver cuando el nivel del agua en el embalse cae por debajo del 50%, pero realmente tendrías que mirar con mucho cuidado para darte cuenta de que estabas mirando una ciudad perdida. Los edificios finalmente fueron destruidos y la única evidencia de habitación humana son los cimientos achaparrados que quedaron de los edificios. Puedes ver los contornos de las estructuras destruidas hace mucho tiempo, pero eso es todo lo que queda. Número 8. Ciudad hundida de Tiquina. Debajo de la superficie del lago Titicaca en Bolivia, el arqueólogo Christophe Deler, de Bélgica, descubrió los restos de una antigua civilización. Con la información que le dieron los lugareños, él y su equipo han descubierto hasta ahora más de 24 sitios arqueológicos, sumergidos escondidos bajo el agua azul brillante del lago. El más importante de estos sitios, al menos según el gobierno boliviano, es Santiago de Ojelaya. Aquí es donde el gobierno espera construir un museo tanto en tierra como en el agua. De esa manera los turistas podrían ver las ruinas tanto en la orilla del lago como debajo del lago. Genial, ¿no crees? Las ruinas pertenecieron a la civilización preincaica conocida como Tinahuacu. Los Tinahuacu comenzaron a asentarse alrededor del lago Titicaca en el año 2000 a.C. y continuaron prosperando allí durante 3.000 años. Alcanzaron su apogeo alrededor del año 500 con avances impactantes de arquitectura y ciencia. Construyeron puertas de enlace que algunos creen que se usaron como portales a otros lugares en el tiempo y espacio.
espacio. También elaboraron asombrosos artefactos de oro y se extendieron a través de las montañas de los Andes hacia Argentina, Perú e incluso Chile. Pero siempre se quedaron bastante cerca del lago Titicaca, donde creían que se originó la civilización. Era parte de su mitología que el primer ser humano había surgido del lago, por lo que tenía sentido mantenerlo como su centro político y natural. Las ciudades y templos hundidos que se encuentran debajo del lago probablemente se hundieron cuando los niveles del agua aumentaron hace unos 1000 años, justo cuando desapareció Tinahuacu. Número 7. Las ruinas de Kekova. La isla de Kekova en Turquía fue el hogar de la primera federación democrática del mundo. Esto fue antes de que los imperios otomano, bizantino e incluso romano. Fue alrededor del año 2000 a.C. cuando los licios crearon la primera federación pacífica de ciudades-estado que el mundo había conocido. Los licios eran un pueblo feliz y próspero y construyeron una ciudad en la isla de Kekova específicamente para comerciar en el mar. Se llamaba Simena y duró unos 2200 años antes de que una serie de terremotos la golpearan en el año 2 después de Cristo y se hundiera. Realmente sucedió así de rápido. La gente de Simena había disfrutado de siglos de próspero comercio, habían estado construyendo una hermosa ciudad en la isla y luego el suelo tembló y todas sus grandes obras arquitectónicas cayeron al agua. Pero la ciudad al menos todavía es visible hoy en día. Los techos destrozados de las estructuras antiguas parecen casi crestas en los arrecifes de coral en las aguas cristalinas del Mediterráneo. Hay un astillero roto aquí, los cimientos de antiguas tabernas y piezas de cerámica esparcidas por el fondo del mar. También hay tumbas licias repartidas por toda la zona, tanto bajo el agua como en la isla. Incluso hay un conjunto particularmente llamativo de escaleras de piedra que descienden directamente al agua donde una vez estuvo la ciudad. Toda la isla hoy está completamente abandonada. No hay una sola persona viviendo aquí y solo un puñado de cabras residen en las ruinas de la superficie. Todo el lugar es un área protegida, candidata a la UNESCO y zona prohibida. Ni siquiera está permitido bucear o hacer snorkel en los alrededores de la ciudad hundida sin el permiso expreso de las autoridades. En 2017, el gobierno turco pensó en abrir potencialmente las ruinas para la exploración para atraer turismo. ¿Harías el viaje para visitar esta ciudad sumergida bajo el agua? Número 6. Dunwich junto al mar. Dunwich era una próspera ciudad portuaria del siglo XIII con un estatus un tanto legendario. De hecho, sigue siendo una ciudad en la costa de Suffolk, en Reino Unido, bastante pequeña hoy en día. Solo hay unas 200 personas viviendo en ella. Solo una calle, un pub, las ruinas de un monasterio y un museo local. Pero en la Edad Media era bastante grande. Era enorme con un bullicioso puerto que engordaba con la pesca y el comercio. Incluso hubo un monasterio establecido por monjes franciscanos en la década de 1250. El pueblo se hacía más y más grande y se extendía desde la playa hacia la orilla. Pero la prosperidad no pudo salvar a Dunwich de lo que vino después. En el año 1286, una tormenta masiva azotó la costa inglesa, arrasó con el monasterio recién construido y literalmente arrasó con las casas de las personas al océano. Cuando la tormenta se calmó y la gente pudo ver los daños, vieron que su ciudad había desaparecido por completo. Ahora está en el fondo del agua, aproximadamente a 800 metros de la costa. A partir de la década de 1960, pescadores comenzaron a atrapar sus redes en estructuras misteriosas bajo el agua. Cuando los arqueólogos entraron para ver qué estaba pasando, vieron las iglesias destrozadas por primera vez en más de 700 años. ¿Qué ciudad crees que será la próxima en ser arrasada por el mar? ¿Y qué tan pronto crees que podría suceder? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La ciudad más perversa. Port Royal fue alguna vez la ciudad más perversa del mundo. Sin embargo, es difícil ver eso cuando miramos a Port Royal hoy. Es un pueblo de pescadores pequeño y bastante tranquilo en Jamaica, ubicado justo en la desembocadura del puerto de Kingston. Pero en el siglo XVII, Port Royal era la verdadera capital pirata del Caribe. Era un paraíso para los piratas, una ciudad portuaria de bares y burdeles donde los lobos del mar, aquejados de escorbuto, podían entregarse a toda clase de pecados y vicios. En la década de 1660, el historiador Charles Leslie escribió que el vino y las mujeres acotaron a los piratas de su generosidad acumulada tan rápido que algunos se redujeron a mendigos en una sola noche. Los piratas usaban su botín para comprar cantidades masivas de vino y llevar a las mujeres a sus guaridas piratas. Por desgracia, la gloria de Port Royal no duró tanto como les hubiera gustado a los piratas. Fue el 7 de junio de 1692
1992 que un terremoto sacudió el Caribe hasta la médula. El terremoto fue tan feroz que provocó un tsunami que salió del agua y arrastró a Port Royal al mar. Aproximadamente 2.000 personas murieron y toda la ciudad se hundió en cuestión de minutos. Después de todos estos años, las ruinas aún están allá afuera, a solo unos metros debajo de la superficie. Número 4. Un pueblo fantasma prehistórico. El Canal de la Mancha es uno de los lugares más difíciles para el buceo. Es una gran extensión de agua entre la isla de Gran Bretaña y Europa continental. Tiene poderosas mareas y aguas extremadamente frías, lo que lo hace peligroso incluso para los buzos más profesionales. Por estas razones, ha sido difícil para los arqueólogos marinos llegar al fondo del lecho marino y ver qué se esconde allí. ¿Por qué alguien querría ir al fondo de este canal? Porque hace 8.000 años aquí no había agua. El Reino Unido todavía estaba unido a Europa por una gran porción de tierra. No fue hasta que los glaciares comenzaron a derretirse que el nivel del mar subió lo suficiente como para convertir el Reino Unido en una isla. Antes, cuando esto todavía estaba sobre el agua, la gente vivía allí. Hubo asentamientos en toda la región. A medida que el agua comenzó a moverse, la gente se vio obligada a moverse hacia el este o hacia el oeste. Algunas personas se establecieron en Gran Bretaña y otras se fueron a Francia. En la década de 1990, los buzos que realizaban estudios de rutina descubrieron la primera evidencia de estos asentamientos prehistóricos. Vieron una langosta limpiando su madriguera sacando pedazos de pedernal debajo del sedimento. Durante los últimos 20 años, varias expediciones diferentes se han adentrado en el fondo del canal en busca de asentamientos perdidos, y aunque no se han encontrado ciudades importantes bajo el agua, han encontrado evidencia de pueblos y aldeas. Más recientemente, el Fideicomiso Arqueológico Marítimo utilizó nueva tecnología para escanear el fondo del canal, encontrando viejas piezas de madera y capas de sedimentos de madera. Las ruinas de pueblos prehistóricos no sabemos cuántos están ahí abajo en la oscuridad, y la mayor parte de lo que construyeron los pueblos prehistóricos ha sido hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía hay rastros vagos de casas asentadas en el fondo del Canal de la Mancha, todas ellas con más de 8.000 años. Número 3. Fanagoria. Fanagoria fue una vez la ciudad griega antigua más grande situada en la península de Taman, un importante emporio para el tráfico que se movía entre los pantanos de Maeotian y la región sur del Cáucaso. Para aquellos que no están familiarizados con la región, esta es la parte occidental de Rusia, al borde del Mar Negro. La ciudad fue fundada originalmente en el 543 por colonos que huían de la devastación a manos de Ciro el Grande de Persia. Después de una serie de guerras y cambios de poder, la ciudad se alió con la República Romana. Dado a que se habían mantenido leales a Roma, cuando los romanos comenzaron a apoderarse del área, a la gente de Fanagoria se les permitió mantenerse con un mayor nivel de autonomía que la mayoría de otras ciudades conquistadas. Siguieron siendo un jugador poderoso en la región hasta el siglo IV después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano y los hunos incendiaron la ciudad hasta los cimientos. En la Edad Media, la ciudad se recuperó después de ser completamente diezmada por los bárbaros. Se convirtió en la capital de la antigua Gran Bulgaria en el 632, luego fue absorbida por el Imperio Bizantino. En el siglo X fue invadida por la Rus y esta vez nunca se recuperó. Aunque gran parte de la antigua ciudad está en ruinas a orillas del Mar Negro, una parte también está en ruinas bajo el Mar Negro. Alrededor de un tercio de la ciudad ha sido víctima del aumento del nivel del mar, con una gran parte de sus templos y edificios antiguos sumergidos bajo varios metros de agua. Número 2. Olos. Olos era otra ciudad costera de la antigua Grecia que floreció gracias a su fácil acceso a las redes comerciales. Era una ciudad bien posicionada, en una encrucijada marítima que conectaba el norte de Creta con otras islas del mar Egeo en el Mediterráneo. Como tantas otras ciudades costeras de Grecia, se sumergió en el agua cuando un gran terremoto sacudió la región en el siglo II después de Cristo. Sin embargo, no toda su historia se perdió. Estudios submarinos han revelado restos de estructuras raras, caminos que serpentean a través del lecho marino y los cimientos de enormes edificios públicos. Los arqueólogos han encontrado murallas y torres defensivas que probablemente protegían a la ciudad portuaria de una invasión por el mar. También se han encontrado monedas antiguas que datan del 330 a.C., monedas decoradas con cabezas de dioses como Zeus. Lo realmente notable es que todo terminó bajo el agua. Hay cimientos hundidos, estatuas de mármol enterradas bajo sedimentos e incluso tumbas antiguas que son prácticamente inaccesibles porque están muy profundas bajo el agua. Número 1. La fábrica de Caregine. La fábrica de Caregine no es exactamente la Atlántida, pero sigue siendo una de las ciudades hundidas, perdidas más misteriosas del mundo. Es una ciudad sumergida de la época medieval escondida bajo el agua del lago di Bagli de la Toscana. El lago es un cuerpo de agua artificial, resultado de la inundación de 1953, cuando se construyó una presa en las cercanías. La creación de la presa significaba que todo el valle tendría que ser inundado, lo que destruiría por completo la ciudad que había estado allí desde el año
año 1200. En realidad fue bastante trágico, especialmente desde un punto de vista histórico. La ciudad original había estado prosperando durante más de 800 años, mientras que muchos de estos pequeños asentamientos italianos desaparecieron a raíz del mundo moderno. Este sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. Aún más fascinante es que la ciudad estaba ocupada principalmente por herreros y agricultores. Todavía practicaban muchas formas de vida antiguas, con los 146 habitantes cultivando la tierra, construyendo y sobreviviendo, como si todavía estuvieran viviendo en la Edad Media. Pero la inundación destruyó su forma de vida. A medida que la cuenca se llenaba lentamente, el pueblo se perdía bajo el agua. Todavía está allá abajo y ocasionalmente asoma su cabeza medieval cuando los niveles del agua disminuyen, pero nunca más volverá a ser habitado. Número 11. Cementerio fósil. Madagascar es conocida por su vida salvaje extremadamente única, y si te remontas a miles de años atrás, sus plantas y vida silvestre eran aún más peculiares. El buceador australiano Ryan Dart decidió nadar en una cueva. Dijo que en el peor de los casos sería un gran lugar para surfear, pero lo que encontró fue un mundo perdido. Bosques extraños, lémures del tamaño de gorilas, hipopótamos pigmeos, cocodrilos con cuernos y pájaros elefantes, todos enterrados en un gran cementerio submarino. Hizo saber a otros colegas y científicos y, unos años más tarde, con fondos de National Geographic, la National Science Foundation y Madagascar, un equipo internacional de investigadores y buzos entró a explorar. Ubicados en una serie de 3 cuevas sumergidas debajo del Parque Nacional Simanampeepsosa, contienen diversas reservas de huesos de animales fósiles y antiguos, todos en perfectas condiciones. Imagínate, los huesos que yacen en la superficie y son pisoteados por grandes animales y atropellados por camiones y aplastados. Estos huesos no están dañados de ninguna manera, dijo a CNN el paleontólogo de primates Alfred Rosenberger. Entre los especímenes fosilizados se incluye un fósil de tipo carnívoro con forma de gato que probablemente utilizó la cueva como guarida. Muchas de las criaturas extintas murieron recientemente, como ratas y civetas indias, apuntando hacia la probabilidad de que muchas especies endémicas perdidas coexistieran con los humanos en sus últimos días, y también sirviendo como un recordatorio preocupante de nuestro impacto destructivo en la vida silvestre. Muchos de estos animales desaparecieron hace unos 2500 a 500 años. La pregunta es cómo todos estos animales terminaron en la cueva. National Geographic informó que los buzos acaban de comenzar a catalogar lo que está en la superficie y les costará mucho aprender cómo se creó este lecho de huesos. ¿Quién sabe qué más hay debajo? Genial, ¿no crees? Número 10. Un club de striptease. El biólogo marino Gil Koplovitz se encontraba reportando un descubrimiento bastante inusual en 2013, cuando compartió un descubrimiento de un club de striptease abandonado bajo el agua. No es una especie nueva de tiburón, pero definitivamente no es algo que esperas ver bajo el agua mientras buceas, ¿verdad? Koplovitz se zambullía en la costa de Israel y se encontraba en el océano cerca del largo muelle cuando se encontró con enormes ventanas oxidadas. Mientras miraba por el cristal, se dio cuenta de que todo estaba notablemente limpio. Todas las mesas y sillas habían sido retiradas, pero había una cosa que reconoció: un poste de stripper. Resulta que solía llamarse Ninfas Show Bar en la costa de Eilat, Israel. La extraña estructura comenzó como un restaurante ordinario, dijo Koplovitz en un correo electrónico al Huffington Post, antes de convertirse en un lugar erótico subacuático. Explicó que la entrada del club de striptease estaba sobre el agua. La gente simplemente cruzaba un puente de 70 metros y bajaba un tramo de escaleras. No había necesidad de mojarse. Las ventanas miraban hacia el océano, hacia las rocas y arrecifes de coral. Los peces eran un espectáculo gratis. A pesar de investigar el establecimiento, Koplovitz no está seguro de cuándo o por qué cerró sus puertas para siempre. Su sitio web fue eliminado y su destino final sigue siendo un misterio. Número 9. Misterioso cuchillo inmenso. Hace varios años, una imagen de 3 buzos posando con lo que parece ser un inmenso cuchillo comenzó a circular por las plataformas de redes sociales, incluidas Reddit y Facebook. El objeto gigantesco parece empequeñecer a las personas que lo sostienen, quienes se piensan que asociarían la fotografía a una historia sobre cómo y dónde lo encontraron y sus supuestos orígenes. Si encontrara un cuchillo enorme en el océano, créeme que te lo diría. Pero la fotografía circuló en internet
internet sin ninguna explicación o nadie reclamando el hallazgo. La falta de detalles sobre lo que la mayoría de la gente consideraría un descubrimiento increíble llevó a muchos usuarios de las redes sociales a especular que la imagen era un engaño. Y esta teoría ciertamente parece la más probable, especialmente porque alguien habría presentado y tomado el crédito por ello, como si fuera real. Sorprendentemente, nadie parece haber afirmado falsamente que estaban en la fotografía o que sabían algo al respecto, pero mientras permanezca en línea, es posible que un impostor hambriento de fama intente tomar el crédito por esto. También es posible, aunque poco probable, que la verdadera historia detrás de la foto, ya sea real o falsa, salga a la superficie. ¿Pero tú qué piensas? ¿El cuchillo gigante y las personas que lo sostienen te parecen reales o es mejor descartarla como una imagen hábilmente manipulada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 8. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Coches clásicos. Si poseías o tenías acceso a un automóvil costoso, lo último que probablemente harías es arrojarlo a un río, a menos que seas un conductor de escapada. A principios de este año, siguiendo un consejo de un autoproclamado ex conductor de escapada, los buzos de Adventures with Purpose, un canal de YouTube dedicado a recuperar valiosos automóviles sumergidos, encontraron 9 vehículos en el fondo del río Tualatin, en las afueras de Portland, Oregon, incluyendo un Ford Mustang Mach 1 de 1973 y un Mazda RX-7 de primera generación. Si bien la mayoría de los vehículos estaban más allá de poder recuperarse, el Mustang y el RX-7 eran salvables. Los buzos llamaron a una grúa y los autos fueron arrastrados a tierra desde sus tumbas acuosas. Recuperarlos no fue fácil. El Mazda estaba patas arriba, lo que requería que los trabajadores lo voltearan antes de que la grúa lo sacara. Y aunque sus ruedas y las partes interiores estaban presentes, el techo estaba aplastado hacia adentro. Su pintura se había desgastado y sus rescatistas no pudieron abrir el capó. Sacar el Mustang del río fue aún más difícil porque estaba enterrado más en el río. El motor se arrancó del chasis mientras el equipo intentaba levantar la parte delantera con globos inflables y tuvieron que llamar una plataforma de servicio pesado para sacarlo del fondo fangoso del río. El automóvil estaba completamente oxidado y doblado y fue difícil su reconocimiento mientras lo retiraban. El destino previsto de los autos sigue siendo desconocido por el momento, aunque desafortunadamente parece que el Mustang ya no está. Número 7. Antiguos naufragios. En junio del 2019, los buzos cerca de la pequeña isla griega de Levita descubrieron los restos de 5 antiguos naufragios de unos 2000 años de antigüedad, junto con un ancla de granito gigante de 400 kilogramos, ubicada a 45 metros debajo de la superficie del agua. Los antiguos marineros en el mar Egeo vivían una vida arriesgada y perder todo en el mar era una posibilidad cotidiana. Las 5 naves encontradas bajo el agua estaban cargadas de mercancías. La mayoría de ellas tenían ánforas grandes, jarras antiguas de 2 asas con cuellos estrechos y mangos delgados, y contenían líquidos valiosos como aceite y vino. Estos contenedores, que datan de mediados del siglo III a.C., provienen de muchas ciudades cercanas, lo que representa una buena cantidad de comercio. Otros artefactos en el sitio, incluido el poste de anclaje de granito, datan del siglo VI a.C. Además de los 5 naufragios, los buzos también encontraron otros 3 barcos hundidos cercanos, que datan del siglo II a.C. y del siglo II después de Cristo. Esta expedición incluyó 57 inmersiones grupales y 92 horas de trabajo en el fondo marino. Los investigadores planean explorar más a fondo el área alrededor de Levita y varias otras islas cercanas del Egeo, con la esperanza de aprender más sobre las antiguas rutas y actividades comerciales. Número 6. Manantial subacuático nocivo. A principios de este año, los buzos en la costa de Filipinas descubrieron un manantial submarino a 60 metros debajo de la superficie del agua, que arroja dióxido de carbono como burbujas de champán. Cuando se trata de emisiones no deseadas, los humanos suelen ser los culpables, pero en este caso, la causa es geológica, más específicamente un volcán cercano, que se ventila a través de grietas en el fondo del océano y es responsable del manantial
que no solo adquiere su efervescencia de forma natural, sino que se encuentra paradójicamente cerca de un sistema de arrecifes de coral que está vivo y bastante bien. Estos entornos con alto contenido de dióxido de carbono, que en realidad están cerca de arrecifes prósperos, ¿cómo funcionan?, se preguntó el geocientífico Vallani Cárdenas. Su preocupación es válida, considerando la frecuencia con la que el dióxido de carbono está asociado con la destrucción y la pérdida de vidas. La vida todavía es próspera aquí, pero quizás no del tipo al que estamos acostumbrados. El misterioso sitio está situado entre las islas Luzón y Mindoro, en un tramo de agua llamado Pasaje de la Isla Verde. Cárdenas y su equipo descubrieron el manantial subacuático sin querer, mientras intentaban estudiar los efectos del agua subterránea de las islas cercanas en los ecosistemas locales. Sus concentraciones de dióxido de carbono, superiores al promedio, hacen del sitio un lugar ideal para estudiar el misterio actual de cómo la vida marina se adapta a los niveles elevados de dióxido de carbono. Número 5. Naufragio de Long Island. Al final de la Guerra Civil, el Adriático, que era un barco de asalto confederado, se encontró con el CSS Tallahassee frente a la costa de Montauk en Long Island, antes de naufragar. A principios de este año, los buzos volvieron a descubrir los restos del Adriático de 55 metros de largo a 48 kilómetros al sur de Montauk Point, 156 años después de que se hundiera en el fondo del Atlántico. Encontrar el naufragio fue especialmente significativo para los isleños, ya que resalta cuán cerca estuvieron los lugareños de ser atacados por los confederados durante la Guerra Civil. Esto según el ex supervisor y autor del Museo del Condado de Nassau, Harrison Hunt. Si bien se capturaron varios barcos locales durante la guerra, no sé si se encontraban tan cerca de Long Island como el Adriático. Para compensar sus limitados recursos industriales y la presión de reunir una armada, la Confederación reacondicionó cañones en barcos de vapor y de vela y los envió tras los barcos de la Unión. El encuentro entre el Tallahassee y el Adriático ocurrió el 12 de agosto de 1864 y fue la incursión confederada final en las aguas del norte antes de que terminara la guerra. La tripulación del Tallahassee retiró a casi 200 pasajeros del Adriático y lo quemó, hundiéndolo a 67 metros debajo de la superficie del agua. Posteriormente, los pescadores locales descubrieron el naufragio y alertaron a John Noonan de su presencia. En 2016, Noonan reunió a un equipo y comenzó una serie de inmersiones para recuperar lo que quedaba del Adriático, después de verificar su pasado a través de registros históricos. Número 4. Antiguo templo egipcio. A mediados de 2019, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el descubrimiento de un tesoro de artefactos que incluyen joyas de oro, monedas, la pieza faltante de un barco ceremonial de 13 metros de largo y 5 metros de ancho y los restos de un templo, entre las ruinas submarinas de la antigua ciudad de Heracleón. Heracleón, que lleva el nombre del legendario Heracles, que la gente antigua creía que realmente visitaba la ciudad, era una metrópolis bulliciosa en sus días. Fue construida alrededor del siglo 8 a.C. y estaba situada a lo largo del río Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y Cleopatra incluso fue coronada en uno de sus templos antes de su desaparición final hace unos 1500 años, cuando la ciudad se hundió. Hoy, Heracleón se encuentra debajo del agua a 45 metros. Los arqueólogos descubrieron por primera vez las ruinas de la ciudad en el 2000. En su excavación más reciente hace unos meses, encontraron los restos antes mencionados de un gran templo, incluidas sus columnas de piedra, junto con un templo griego más pequeño, enterrado a 1 metro debajo del fondo marino, y el barco ceremonial descrito anteriormente, que contenía joyas, así como monedas de bronce y oro, que datan del reinado de Ptolomeo II, que gobernó desde el 283 hasta el 246 a.C. Estos son solo los últimos hallazgos de una serie de investigaciones en curso sobre las ruinas de Heracleón. Número 3. Una espada en una piedra. El octubre pasado, buzos de un club de navegación y buceo de Banja Luka, Bosnia, descubrieron una espada medieval en el fondo del río Bras, de 241 kilómetros de largo, a 11 metros debajo de la superficie del agua. Se había incrustado en una piedra durante unos 7 siglos antes de que los buzos la encontraran en relativamente buenas condiciones, considerando la cantidad de tiempo que estuvo sumergida. Un análisis de la espada confirmó que se construyó en algún momento
momento entre finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XV, según el historiador Janko Ubrakar del Museo de la República de Sprska. El arma fue un descubrimiento raro, lo que llevó a las autoridades locales y regionales a priorizar su preservación. Cuando los arqueólogos retiraron la espada, la piedra en la que estaba incrustada comenzó a agrietarse. Recuperaron la muestra de roca para analizar. Se desconoce exactamente cómo y por qué la espada terminó perforando una piedra y hundiéndose hasta el fondo del río, pero el descubrimiento se produjo con un merecido orgullo local. El alcalde tuiteó: "Nuestra espada en la piedra, sacada en Ubras después de quién sabe cuántos siglos". Hablando en sentido figurado, los investigadores todavía están tratando de llegar al fondo de la historia de la espada. Número 2. Explosivo enorme de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 2019, la bomba sin explotar más grande jamás descubierta en Polonia fue vista en uno de sus canales de transporte más concurridos. Diseñada por los británicos para atacar objetivos subterráneos, el explosivo sísmico de 6 toneladas se conoce como Talboy. Fue encontrado en el canal Piast por trabajadores de una empresa alemana a quienes se les encargó profundizar el cuerpo de agua. Es una de las armas más grandes que se usó durante la Segunda Guerra Mundial e imitó los efectos de un terremoto. Los trabajadores informaron sobre el descubrimiento y los buzos de la Armada polaca fueron enviados al sitio, donde investigaron el objeto en cuestión y se dieron cuenta de que estaba sin explotar. El Talboy y otros similares fueron lanzados el 6 de abril de 1945 durante una incursión en el Lübzow, en un crucero alemán que estaba anclado en el canal. Si bien este no fue el mayor explosivo británico que se descubrió en la región, sin duda es uno de los más grandes. La bomba de más de 5 toneladas todavía se encuentra en el fondo del canal, donde ha estado durante los últimos 75 años, y debido a que parece no ser un peligro para el tráfico marítimo, la vía fluvial permanece abierta a pesar de su presencia. Un equipo especial se ha reunido para discutir qué hacer con el Talboy, pero aún no se han tomado medidas y los planes del equipo son desconocidos. Número 1. Choque de trenes. El propietario de la tienda de buceo, Steve Broadbelt, se sorprendió cuando encontró 13 juegos de ejes y ruedas de un tren parcialmente enterrados en las aguas poco profundas de la aldea de East End, en Gran Caimán, la mayor de las Islas Caimán. Broadbelt y un colega encontraron las partes incrustadas en el coral a unos 6 metros debajo de la superficie, utilizando scooters de buceo, mientras realizaban tareas de mantenimiento de rutina en algunas cámaras subacuáticas pertenecientes a su tienda. El naufragio, que nunca antes se había informado, despertó el interés del Museo Nacional de las Islas Caimán, que abrió una investigación sobre el descubrimiento. El naufragio cae bajo la protección de una ley destinada a preservar los restos abandonados, según la directora del museo y experta en arqueología subacuática, Peggy Leshikar-Denton, quien teorizó que las piezas estaban destinadas a la extracción de fosfato a finales del siglo XIX. El historiador caribeño Christopher Williams sugirió que los artefactos posiblemente eran carga que se cayó de un barco con destino a Jamaica, que terminó en aguas de Caimán debido a un error de navegación y finalmente naufragó. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento te gustaría ver? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.